¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Vamos a tratar el tema de Volkswagen, que ha sido noticia en los últimos 3 días. No llego el primero, pero llego tranquilamente a este punto en el que le doy al botón de REC, porque vamos a intentar aportar cosas nuevas o información que sea algo que aporte más allá de la noticia, del titular, que es que Volkswagen se plantea cerrar una fábrica o varias fábricas en Alemania en el futuro. No sus fábricas, como se lee por ahí o se comenta por ahí en algunos que buscan el clic fácil. Si eres una persona que sigue este canal desde hace bastante tiempo, esta noticia la habrás recibido sin sorprendente para nada, siempre es llamativo y hasta cierto punto puede ser incluso un poco escandaloso que Volkswagen planee cerrar una fábrica en Alemania, porque entre otras cosas nunca antes lo había hecho. Y eso desde luego es un punto, es una palanca noticiosa tremenda que hay que contar, y por eso estamos aquí contándolo. Pero como sabes, todo esto son las consecuencias de lo que se viene acumulando en los últimos 4 años aproximadamente, un poco más allá, si hablamos de los planes internos de las marcas, que no los públicos, y si has ido siguiendo el canal durante estos 4 o 5 años, nada de lo que está sucediendo ahora debería sorprenderte lo más mínimo, porque te lo hemos estado contando con total detalle y precisión, y así se ha ido sucediendo. Y es muy divertido como ver algunos que pretenden convertirse en adalides y analistas de la información del automóvil andan haciendo piruetas para sostener un mensaje en el que primero estaba la defensa a ultranza del automóvil eléctrico con el chino por encima y ahora tienen que hacer malabarismos cuando lo que se venden en España son coches eléctricos de combustión principalmente, ¿no? A ver cómo conjugas esas dos cosas. Pero yo me acuerdo perfectamente cómo te he ido contando toda la transición, cómo te he ido contando desde que salí en la mesa del coronel en el año 20 que el híbrido iba a ser el nuevo diésel, cómo te he ido contando la pujanza de los fabricantes chinos y cómo no se puede competir contra ellos, no solamente por los costes de producción de los vehículos, sino por su competitividad y excelencia tecnológica que vienen desarrollando especialmente en el último trienio, sobre cómo los coches chinos nos iban a inundar, pero no de la manera que se estaba contando ni que tanto se teme, que es la de los coches eléctricos, que vienen en un segundo término, sino con los motores de combustión interna y los coches baratos que los fabricantes europeos abandonaron. Ese fue el gran pecado capital de los fabricantes europeos, construir vehículos con electrificación profunda, sin tener controlada la cadena de suministro y por lo tanto agarrar los costes sin tener en cuenta que los chinos iban a acabar entrando en nuestro mercado con unos costes inferiores en ese tipo de productos. Y en segundo lugar, el gran error de la industria europea y principalmente de Volkswagen y de Stellantis, que ahora lo están intentando corregir a toda velocidad con las versiones híbridas ligeras de sus coches, es el hecho de no haber apostado por una línea de producción de automóviles híbridos, porque desde un punto de vista político-industrial se decidió que Europa tenía que pasar del diésel directamente al coche con enchufe, sin hacer una transición entre medias que se ha convertido en un auténtico cataclismo para nuestra industria y que hay algo que no se cuenta mucho y es el hecho de que la amenaza china no está haciendo tanto más daño en Europa actualmente como precisamente en China. El hecho de que el principal problema que tienen los grandes fabricantes de automóviles en general y Volkswagen en particular, que es el más expuesto a aquel país, estado, mundo, es el hecho de que han dejado de vender coches en el mercado principal que tenían, y ese mercado es China, que es el mayor mercado del mundo. Y ahí es donde específicamente Volkswagen lo ha empezado a pasar muy mal, porque en el resto del mundo más o menos ha ido sobreviviendo y navegando, perdiendo muchísimo por el camino en lo que se refiere al margen bruto de las ventas, precisamente por toda la inversión que ha hecho en producto eléctrico, que no ha vendido en las cifras que ellos esperaban, pero que aún así han podido navegar gracias al aumento ostensible del precio de los automóviles y que Volkswagen sigue siendo una marca muy fuerte en la relación entre cuánto vende y a cuánto dinero vende su producto, y por eso sus beneficios han seguido siendo importantes, pero a costa, como digo, de una merma importante de la competitividad por esos dos factores. Por la bajada espectacular de las ventas en lo que se refiere al mercado de los vehículos eléctricos, que no ha salido como se esperaba, y en segundo lugar, y lo más importante de todo, por la pérdida de mercado en China, donde los chinos han cambiado, porque les han obligado a cambiar, no es que los chinos sean distintos al resto del mundo, el gobierno les ha obligado a cambiar y les empuja a comprar vehículos con enchufe. Digo siempre vehículos con enchufe por no hablar de eléctricos e híbridos enchufables. Cuando hablamos de coche con enchufe me refiero a esas dos modalidades, es decir, las dos modalidades en los que la batería y el motor eléctrico tienen un papel importante en la impulsión del vehículo.
range extender, en definitiva todo aquel coche que tiene una batería con el suficiente tamaño como para que sea enchufable. Bueno, el hecho de que Volkswagen quiera cerrar fábricas es algo que no es de esta semana, es que ya se venía anticipando desde hace meses que Volkswagen iba a meter una tijera importante a sus gastos. Estamos hablando que solo la marca Volkswagen quiere reducir 10.000 millones de euros los costes, porque no le salen las cifras, y la cuestión es por qué no lo han empezado a hacer antes. Y aquí hay mucha parte de política y también de mito, ¿no?, de la industria del automóvil alemana, que ya llevamos mucho tiempo contando que se empieza a tambalear, o que por lo menos tiene vaivenes más fuertes que antaño, y precisamente en Volkswagen las cosas se centran y se mezclan mucho con la política porque, entre otras cosas, el segundo mayor accionista de Volkswagen es público. Es una región, un estado que compone el Estado alemán. Y hay mucho dinero público metido en Volkswagen, y hay también una cosa que se llama IG Metall, que es el sindicato del metal alemán, que es importantísimo y que tiene a Volkswagen como su mayor cliente, o lo que es lo mismo. El mayor número de adscritos al sindicato principal del metal en Alemania vienen de la industria del automóvil y concretamente de Volkswagen. Volkswagen tiene 680.000 empleados y de esos 680.000, 300.000 trabajan en Alemania. Imaginad la fuerza y la importancia que tiene la fuerza de trabajo en Alemania respecto a Volkswagen. Y eso marca mucho la explicación de qué es lo que está pasando en ese momento, en esa marca y en ese país, y es que el poder de los sindicatos es muy potente, es muy fuerte, y ellos han hecho todo lo posible para intentar que se mantuviera la mano de obra en sus puestos de trabajo y que la empresa no tocara la parte del empleo. Bueno, es muy curioso y llamativo como muchas de las cosas que se cuentan innovadoras o novedosas, que supuestamente son noticias, vienen de muy atrás y de muy lejos, y en este vídeo me gustaría contarte, como te he dicho, algún dato interesante nuevo, para que te hagas un poco idea de la dimensión. ¿Estás pensando en comprar un automóvil nuevo? Pues entra en carwow.es y ahorra más de 4.000 euros de media. Entras, configuras uno o varios modelos y ya está. Vas a empezar a recibir ofertas gratis y de concesionarios directamente en el dispositivo que elijas. Pero ojo, tranquilo, no te va a molestar nadie. Solamente contactarán contigo cuando tú tomes la decisión. ¿Tienes dudas entre varios modelos? Es normal. Entras en carwow.es y miras las reviews. Probamos todos los coches y cómo se actualizan y te lo contamos de la manera más detallada y honesta posible. Infórmate, elige y ahorra con carwow.es. Es tan cómodo como ponerse el cinturón en este coche. Y ahora a seguir disfrutando del vídeo. Venga, vámonos. Bueno, en primer lugar, centrando el tema, Volkswagen se está planteando, para empezar, cerrar una o dos fábricas muy poco productivas y anticuadas que no aportan mucho a la cadena de valor de la marca, teniendo en cuenta cuál es el contexto que tenemos ahora y que te he estado explicando. Así que esto no debería de sorprender tanto, porque lo que sorprende es que no lo hayan hecho antes. Si hay una marca que ha hecho todo lo contrario y hasta aquí le ha ido de cine, y ahora es cuando vamos a ver cómo consigue, porque tan malo es no hacer nada y meter la cabeza debajo de tierra, lo que provocó directamente el cambio de CEO en Volkswagen, como pasarte con la tijera y centrar todo tu crecimiento y tus recursos gananciales en meter tijera y tijera y tijera sin invertir en I+D, sin invertir en producto. Eso tiene las patas cortas. Te hemos dicho muchas veces en el canal también que el plan A de Stellantis es un plan fantástico desde el punto de vista de las energías y las economías de escalas, pero que iba a llegar a un pico, y lo importante y lo complicado iba a ser, llegados a ese pico, cómo iba a continuar el camino. Ese pico ha llegado entre el año 23 y 24, pero Stellantis, si por algo se ha caracterizado, es por ser el campeón de las tijeras con Tavares, y ahora veremos qué es lo que ocurre, porque, bueno, pues tienen un ratio interesante entre el tamaño de la empresa y las ventas mundiales que tienen, pero este año ya han empezado a bajar. Veremos qué es lo que ocurre en el futuro. Volkswagen ha hecho lo contrario, no ha hecho nada, y ahora se va a ver obligada a tomar más medidas y más drásticas. Como digo, ¿por qué no lo ha hecho antes? Porque en Volkswagen hay mucha política y está todo muy mezclado con lo público, en un país además en el que la industria del automóvil es santo y seña. Bueno, hay un dato que me gustaría compartir contigo, dicho todo esto, que espero que te haya parecido suficientemente interesante, que es el hecho de un ratio que me he inventado, que puede ser un poco obtuso, a lo mejor, o puede ser un ratio poco realista, pero me ha dado por comparar el número de empleados que tiene un fabricante con el número de automóviles que vende en el mundo, para ver cómo están algunos de los principales grupos automotrices del mundo. Y claro, cuando te pones a mirar, resulta que te encuentras que Volkswagen tiene 680.000 empleados. Es muy fuerte. Y es muy fuerte no solamente por el número de empleados que tiene Volkswagen, sino porque hay un fabricante chino que es BYD, que les ha superado y que ha contratado a 250.000 de empleados en solamente un año, en el año 2022, entrada de 2023. Ese es BYD, que ahora mismo tiene 700.000 empleados y ya tiene más empleados en nómina que Volkswagen. Eso sí, BYD hace otras cosas, aparte de automoción, pero evidentemente la división de automoción en BYD, con mucha diferencia, es la más grande dentro de la compañía.
Ahora sigo con eso. Pero si tenemos que Volkswagen es el segundo fabricante mundial y que colocó en el año 2023 9,24 millones de coches en el mercado, me sale que en Volkswagen se venden aproximadamente 13,6 coches por cada empleado que tiene la compañía. 13,6 coches por cada empleado que tiene la compañía. Como digo, es una comparativa gruesa, no es una comparativa que sea de precisión ni quirúrgica, pero sirve para darnos una referencia si lo comparamos con el principal vendedor de coches en el mundo, Volkswagen número 2, Toyota número 1, la Toyota Corporation, Motor Group. Bueno, pues Toyota vendió en el año 2023 11,233 mil millones de coches, principal fabricante del mundo, como digo, y tiene en nómina la cifra de 380.000 empleados. Es decir, que vendiendo a nivel global más que Volkswagen, Toyota emplea 300.000 personas menos. Esto es una parte de la foto, como digo. Están las fábricas, están las subsidiarias, están las distintas oficinas en los países y los sistemas de distribución. Hay mil cosas que incurren en los gastos, pero la fuerza laboral de las empresas del automóvil es uno de los gastos principales sin ningún género de dudas. Bueno, lo que nos sale de esta cuenta es que en Toyota venden la friolera de casi 30 coches por cada empleado, 29,6. Toyota 29,6 coches por empleado vendidos, Volkswagen 13,6 coches por empleado vendidos. Como veis, aquí hay una absoluta ineficiencia en lo que se refiere a la productividad de la compañía. Y hasta ahora la foto, como digo, les había salido muy bien, pero se les ha estropeado en China, y al estropeárseles las ventas en China, que son entre un cuarto y un tercio de la cifra de negocio total de la marca, nada de lo que tenía ya funciona. O sea, además, en el mundo eléctrico, los chinos han abandonado Volkswagen y se han ido a las marcas chinas, se han ido a los BYDs y demás, de los que te hemos hablado suficientemente, y eso es un problema muy grave. Por cierto, por tener algunos factores comparativos, si nos vamos, por ejemplo, a un grupo como Hyundai y Kia, que vende 7,3 millones de coches y tiene aproximadamente unos 313.000 empleados, nos sale un ratio de 23 coches vendidos por empleado, lo cual está muy bien, se acerca más a Toyota que a Volkswagen. Y si, por ejemplo, nos vamos a Stellantis, que como digo es el campeón de la tijera, que coloca nada menos que 6,4 millones de coches en el año 2023, con 260.000, redondeando, 258.000 empleados, todavía tiene menos, sale un ratio de 24,8 coches vendidos por empleado, es decir, casi 25, sería el segundo que tiene el mayor valor de eficiencia en este ranking que me he inventado en la relación entre automóviles vendidos y trabajadores en nómina de la empresa. ¿Y cómo lo hacen los chinos? Bueno, pues en los chinos es otro planeta, es otro mundo, evidentemente allí su fuerza de trabajo es mucho más barata, salvo por la parte de alto valor añadido, pero hay mucho trabajo manual todavía, también hay mucha automatización y robotización, pero por ejemplo una empresa como BYD vendió en el año 2023 3 millones de coches para 700.000 empleados. Si consideráramos que esos 700.000 empleados son todos de la división de industria del automóvil, nos saldría un penoso ratio de 4, redondeando, 4 coches vendidos por cada empleado de la empresa, lo cual es un ratio, como digo, muy pobre, pero ojo que se acerca más al ratio de Volkswagen que al ratio de los otros fabricantes líderes a nivel mundial. Si hacemos un recorte importante y consideramos que de esos 700.000, 400.000 trabajan en automoción y en el resto de divisiones, electrónica de consumo, ingeniería para distintos sectores industriales, ferroviario, etcétera, etcétera, pues nos saldría un ratio de entre 6 y 8 coches vendidos por cada empleado, seguiría estando muy bajo e incluso por debajo del de Volkswagen. Así que todo esto, como digo, hay que tomarlo con pinzas, pero evidentemente no es que los chinos nos ganen en eficiencia, sino que nos ganan en relación a lo que son capaces de producir, en relación a lo que les cuesta, y ahí la fuerza de trabajo no es un problema para ellos por muchos motivos. Sí es un problema grave, un problema muy grave para Volkswagen, y esto es solamente un cambio importante. Por cierto, según iba a entrar a grabar este vídeo, ha salido la noticia de que los sindicatos han propuesto a Volkswagen que en lugar de cerrar fábricas y empezar a echar gente, 10.000 millones de recorte para empezar, les proponían la jornada laboral de 4 días, algo de lo que se habla mucho actualmente. Bueno, la jornada laboral de 4 días es muy curioso porque la reducción de horas de trabajo es una estrategia que se utiliza para intentar conciliar vida laboral y personal y tener más tiempo para tu vida personal, que muchos trabajadores, y junto con el teletrabajo, están aprovechando para realizar otras actividades profesionales y acabar echando más horas, sumando 2 trabajos, que las horas que echaban con su trabajo de 40 horas semanales. Volvemos a los tiempos del franquismo, en el que los padres de familia eran pluriempleados para poder comprar el pisito y mantener a la familia con la señora en casa que no trabajaba de ama de casa.
Curioso, ¿no? 60 años, 70 años más tarde, volvemos a estar en esa pantalla. Pero la jornada de cuatro días puede servir también para proteger empleo, en tanto los trabajadores, es una negociación en la que los trabajadores ceden trabajando menos horas y por lo tanto cobrando menos, y la empresa cede permitiendo que esos empleos se mantengan y por lo tanto que esas personas no acaben en el paro. Bueno, esto es lo que han propuesto los sindicatos. Lo que es interesante es que la jornada de 4 horas ya estaba establecida en Volkswagen en algunas fábricas y departamentos desde hace muchos años, tantos que en el año 2006 Volkswagen terminó con esta política porque consideró que era una merma, que era un problema para la productividad. Hablamos de 2006, hace ya casi 20 años. Es que está todo ya inventado y está todo hablado. Y tú no puedes competir, por mucho que quieras, con un país en el que la gente echa entre 10 y 12 horas al día, de lunes a viernes, y a veces trabaja los sábados también. Mientras aquí estamos hablando de hacer todo lo contrario. Nos podemos poner como nos queramos poner, pero esto no tiene vuelta atrás. ¿Qué es lo único que se puede hacer? Pues eso, ponerles barreras, aranceles, como ha hecho Canadá, Estados Unidos, está haciendo Europa, para intentar frenar su expansión, no pararla, porque eso es imposible. Y por otro lado tienes que tener en cuenta también, fíjate cómo son las cosas, que Volkswagen firmó un acuerdo con IG Metall para que el empleo y las fábricas estuvieran blindadas entre el año 1994 y 2029, nada menos. Y las principales factorías de Alemania, a costa también de que la empresa pública metiera dinero en la compañía, se comprometían a no cerrar fábricas, una parte de las fábricas. Todo esto se ha quedado obsoleto, todo esto se ha quedado antiguo, se ha quedado fuera del mundo de la competitividad global y ahora le está haciendo mucho daño y percutiendo a Volkswagen una vez que la marca ha dado un paso en falso y se ha ido directamente a la electrificación enchufable, dejando el diésel y la combustión en las inversiones principalmente y abandonando ese paso intermedio que es el paso de la hibridación. ¿Cómo les va a salir la jugada ahora? Bueno, pues veremos viendo cómo evoluciona todo esto. Evidentemente esta es una muy mala noticia para Europa en general y es simplemente la consecuencia de algo de lo que venimos advirtiendo desde hace años, que es la industria del automóvil europea, y que ya no se basta de Europa por su tamaño para poder autosostenerse, y que el principal problema que tiene más allá de Europa es precisamente cómo sostener su estructura con las ventas globales que los asiáticos han colonizado y que están copando, tanto desde Japón como desde Corea del Sur, como ahora China, que va a comerse buena parte de esta tarta, de este pastel del mercado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues intentaremos seguir contándolo aquí como siempre y anticiparnos a los movimientos. Espero que toda esta información te haya parecido interesante y nos vemos aquí en un próximo vídeo en el canal. Hasta el siguiente, querida familia. Adiós.